Y arribando a la tierra de los Gadarenos, que estaba a la ribera opuesta a Galilea, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropas ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Vemos aquí una historia de una persona endemoniada. ¿Qué podemos aprender de este versículo rápidamente? Un demonio, al ver a Cristo, clamó a gran voz y postrándose a sus pies, ¿qué le dijo? Te ruego que no me atormentes. Es decir, los demonios al ver a Cristo le temían en gran manera, inclusive al hecho de postrarse a sus pies. ¿Por qué creen? Esta es la única razón. Te dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una muerte segunda. La primera muerte es muerte física. Pero hay una muerte a la que tú debes de temer, que es el infierno. Los demonios, que son malos, obviamente, son más inteligentes, porque le temen al infierno. Saben del lugar, saben que existe. Nosotros los humanos somos más tontos. ¿Por qué? No le tememos al infierno. Pero ¿quiénes irían al infierno? Si tú has dicho una mentira, Dios, que es perfecto, no puede dejarte pasar al cielo, porque eres pecador. Eso es lo que te separa de Dios y del cielo. Te separa de Dios o te separa del cielo, es tu pecado. Yo he pecado. Otra persona ha pecado. Tú has pecado. Si tú has dicho una mentira, mereces ir al infierno. Esas son las malas noticias. Ahora, lo creas o no, los demonios sí saben que hay un infierno y sí le temen. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? No venimos a hablar de malas noticias. Primero, las malas noticias es que mereces ir al infierno por ser pecador. Pero las buenas noticias, Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios te ama, no quiere que vayas al infierno. ¿Qué hizo? Sacrificó a Cristo en tu lugar. ¿Quién es Cristo? Cristo, primero que nada, la deidad se manifiesta en tres: Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu de Dios. Dios Padre envió a Jesucristo aquí a la tierra. Jesús descendió a la tierra a través de la Virgen María. Fue perfecto. Jesucristo cumplió toda la ley. Él nunca pecó. Es decir, es perfecto. Hizo todo tipo de milagros que nunca nadie en la historia ha hecho Jesús. Curó a endemoniados, resucitó a personas entre los muertos, curó a los ciegos, a los sordos, les regresó el sentido de la audición, los cielos mismos le obedecían, alimentó a más de 5,000 gentes en una ocasión. ¿Por qué? Porque es Dios. Ninguna persona en la historia ha hecho lo que Jesús ha hecho. ¿Pero qué pasó? Fue crucificado en la cruz del Calvario. Por envidia, lo crucificaron en la cruz del Calvario. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué alguien perfecto murió? ¿Por qué alguien sin pecado tuvo que morir? Cristo. Isaías 53:5 te lo dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la clave. Jehová, es decir, Dios Padre, le cargó a él todos los pecados del mundo. Es decir,
Dios tiene que castigar, es decir, tú tienes que pagar con tu vida por tus pecados. Pero como Dios te ama, hizo morir a su Hijo. Es decir, Cristo sufrió el castigo del pecado, que es la muerte. ¿Por qué? Estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, es decir, el infierno. Él pagó por tus pecados en el infierno, para que tú no tengas que ir a ese lugar. Y gracias a este sacrificio, gracias a que Él ya murió por todos tus pecados presentes, pasados y futuros, hayas nacido todavía o vayas a nacer, Él ya murió por todos los pecados. Ya pagó tu deuda ante Dios. Solamente te pidió una cosa que hagas. Te dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos, de tal manera amó Dios al mundo. Dios, si tú me estás oyendo, Dios te ama. Ahora pregúntate, si Dios te ama, ¿por qué irías al infierno? Dios te ama. Entonces, ¿cuál es el problema? Inclusive entregó a su Hijo por ti. ¿Tú entregarías a tu Hijo por otra persona? ¿Por un extraño? Dios manifiesta su amor para contigo, entregando a su Hijo Jesucristo, para que tú no tengas que ir al infierno. Jesús ya pagó por tus pecados. Entonces, ¿por qué irías al infierno? Esa es la única razón por la que irías al infierno ahorita que tú me estás oyendo, que Dios te ama y por eso sacrificó a su Hijo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, ¿por qué irías al infierno? Porque no quieres. Porque no quieres ir al cielo, no quieres recibir la salvación. O sea, es porque tú no quieres creer en Cristo, no quieres aceptar la salvación. Es muy sencillo. Por eso te dice en Hechos 16, 30 y 31. Vemos, hay un infierno. ¿Quiénes van al infierno? Los pecadores. Tú eres pecador, yo soy pecador. ¿Qué debes de hacer para escapar del infierno? Al lugar que ni los demonios quieren ir. Hechos 16, 30 dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué debes de hacer para ser salvo? Fíjese que no dice ir a la iglesia. Fíjese que no dice cumplir los mandamientos. Fíjese que no dice amar a Dios. No dice servir al prójimo, amar al prójimo. No dice entregar tu vida a Dios. Ahora, son cosas buenas, son obras buenas. Pero ¿sabes cuál es el único, cuál es lo malo de aquí? Estas obras buenas no pueden borrar tu pecado. Es decir, por ejemplo, si yo mato, si hago cosas buenas no lo compensan. Merezco ir a la cárcel, merezco la condena. Es lo mismo con Dios. Entonces, ¿qué debes de hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿De qué te está salvando Cristo? De que no vayas al infierno. Que tú mereces, que yo merezco. Solo es creer en Él. ¿Por qué? Lo vemos. ¿Qué hizo Cristo? Lo vamos a ver. Capítulo 1 de Efesios, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. A través de su sangre que Él derramó en la cruz, obtenemos el perdón de pecados. Todos tus pecados ya fueron perdonados porque Cristo murió por ti. Ya fueron perdonados. ¿Ahora lo crees? Si tú lo crees, ¿qué va a pasar? Eso es lo único que tienes que hacer. Juan 3:36. Es lo que estábamos hablando. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, Cristo ya murió por ti. Lo creas o no, Cristo ya murió por ti, ya pagó por tus pecados. ¿Pero lo crees? Si tú crees, tienes vida eterna. Si tienes vida eterna, no puedes ir al infierno. Es un regalo que Dios te da si tú crees en su Hijo.
Pero si no crees en Él, si no crees en Cristo, no crees que Él murió por ti, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Entonces, un resumen. Inclusive los demonios temen el infierno. Se postraron ante Jesús cuando lo vieron. ¿Y tú que me estás oyendo, no temerías? ¿No temerías a un infierno que es eterno y que tú mereces por ser pecador? Si temes ir al infierno y no quieres ir, tienes buena noticia, porque Dios te ama. De tal manera Dios te amó que entregó a su único hijo. ¿Para qué? Si tú crees en Él, no te pierdas, no vas a ir al infierno. Si no, vas a tener vida eterna. Si tienes vida eterna, no puedes ir al infierno. Ahora pregúntate, ¿tú crees en Cristo? Si crees en Cristo, Dios te promete a través de su palabra que tienes vida eterna. Si tú crees en su Hijo, tú crees que Él murió por ti. Porque dice Jesús, para terminar, de cierto, en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Gracias.